Empezamos en la primera. Muy buenos días a los amigos del Magazine Periodístico Palabra de Mujer. Otro programa más, miércoles 26 de agosto. Ya se nos acaba el mes de agosto. Espero que todos estén bien en casita y si se van al trabajo, cuidándose bastante. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante que es la impunidad en el Perú. Para eso tenemos un invitado, yo siempre lo digo, un invitado de lujo. El destacado jurista, ex magistrado del Tribunal Constitucional, analista de temas políticos, el doctor Fernando Calle. Doctor Fernando Calle, muy buenos días. Buenos días, Norita. Un placer estar contigo en tu programa. Yo te felicito, he venido siguiéndote la perseverancia, el esfuerzo que demuestras, ajeno a cualquier otra cosa, para llevar tus ideas y comprometernos a muchos que, aunque no piensen igual, pueda la gente intercambiar, tener una idea. Lo importante es, como digo, y de entrada nomás lo digo, que salgamos de este cementerio que parecemos todos muertos y que hace mucho daño a lo que queda para la esperanza de nuestro país, que sí tenemos futuro. Claro que sí, eso es lo principal. Desde el comienzo tenemos futuro, pero hay ciertas cositas que tenemos que nosotros como ciudadanos también participar y contribuir y por el bienestar de nuestro país. Doctor, el tema es la impunidad, pero la impunidad viene después de todo un proceso que vemos de corrupción. Una corrupción que no es de ahorita, no es de Fujimori, no es de Alan, que tanto habla, sino una corrupción que viene de épocas pasadas. Los que saben de historia lo saben muy bien. Toda la vida ha existido la corrupción, sino que parece que ahora con el tema de las redes sociales estamos más atentos. La gente ve en la pandemia que hay robos, que no entregan las canastas, que suben los precios para la compra de las canastas, ¿qué más? Que no dan las estadísticas de los casos de contagios como debe ser, no hay transparencia y no pasa nada, justo lo comentábamos. Hay tantas cosas que vemos, que capturan a un delincuente, al caso de Odebrecht, políticos, pero no pasa nada. Mucho show, pero a fin de cuentas no hay sanción. Esa es la impunidad. ¿Qué está pasando en el Perú? Bueno, ahí viene el tema, ¿no? Porque en verdad todo lo que tú escuchas, peajes, Icazú, los grandes problemas, tienen que ver con esa palabrita mágica que lo dice un niño de 7 años y lo más triste también un anciano de 90. Aquí no pasa nada, absolutamente nada en el tema sancionador. Y bien has dicho, ¿no? Esto tiene pues casi desde el inicio de la República. Yendo un poco al lado académico, yo analizaba, porque Karl Lowenstein, un famoso tratadista de derecho constitucional, y el mismo, digamos, Montesquieu, que habló de las etapas de los poderes del Estado, etcétera, y el mismo Smith, que hablaban y Locke en cuanto a esto que han estado de moda, el balance de poderes, el check and balance, que no se haga daño, etcétera. Decían alguna vez, sobre todo Lowenstein, que la democracia se corrompe cuando las instituciones se interfieren. Comienzan, el médico se siente abogado, el abogado se siente periodista, el periodista se siente gobernante, todo es un desastre. Por eso alguna vez decía, el Perú nació con una democracia corrompida, ¿no? Lamentablemente, y una república que había que corregirla. Y para eso están las generaciones. Yo no quiero hablar ya, porque indudablemente en la historia se ha agotado la oportunidad de históricos movimientos que han pasado sufrimientos, fusilamientos, en todos los sectores. Pero esto nos debe llevar a meditar a una realidad. Lo primero, que no confunda a la gente, porque es importante decirles, y eso no nos hace daño, no todos somos dueños de una capacidad para entender las palabritas que se utilizan en el mundo de la nación. Por ejemplo, confunden inmunidad con impunidad. Y lo que tú has dicho es bueno hablar, y eso me lo dijo hace poco en una conferencia que di a miles de estudiantes en Ayacucho, y los jóvenes tuvieron esa sinceridad, y me dijeron, profesor, pero podría ayudarnos a explicarnos mejor lo de la impunidad, porque entendemos que la inmunidad, entonces ahí me di cuenta que a veces la gente no habla porque, como todos, por muchas razones. Yo hay cosas que no entiendo y me quedo callado porque digo, magíster, doctor, mejor voy a revisar un poco, ¿no? No sucede. Pero la tarea de lo que queremos ahora es que la gente entienda bien.
Primero que ha estado de moda la inmunidad, de la que vamos a hablar porque es parte de la impunidad. Claro. La inmunidad es lo que se conoce en la vida del Parlamento como la protección que tiene, y la Constitución concretamente señala que 30 días antes y 30 días después de la elección de un congresista no se le puede detener ni iniciar proceso si es que el propio Congreso no levanta la inmunidad para el proceso y la inmunidad de arresto, que tienen dos inmunidades. Esa concesión constitucional solo la tienen los miembros del Tribunal Constitucional. Eso hay que dejar en claro, y el defensor del pueblo. El resto de altas dignidades que están contempladas en el artículo 99 de la Constitución lo tienen las dignidades que están señaladas ahí, desde el presidente de la República, que también tiene el artículo 117, hasta los magistrados de la Corte Suprema, ministros de Estado, los miembros de la hoy mal llamada Junta Nacional de Justicia, que ojalá tengamos tiempo para desencarar cómo se ha evolucionado el poder oculto. Aquí hay un poder oculto que está, ya destrozó la República hace mucho tiempo. Entonces, no se trata que el poder sea abstracto, aquí hay algunos empleados del poder oculto, algunos que financiaron, o como dijera González Prada en su época, los jóvenes de mi generación, enterándonos del 900, cómo fue que traicionaron al Perú en el conflicto triste del Pacífico, con un hermano país vecino del sur, ¿no? En la cual hubo grandes traidores y se hicieron grandes fortunas, Entonces, estamos repitiendo un poco la historia de la cual yo tengo esperanza de salir. Yo he cambiado el tema de lo que se decía, porque González Prada habla de que habíamos llegado al extremo de poner el dedo y que brota la pus. Yo pienso que la pus, y lo digo con sinceridad, obliga a que estemos andando casi con paraguas, porque sola va cayendo, no hay necesidad de poner el dedo, nada. El problema está en que el mensaje de González Prada, en el 900 e ingresando a la generación del 900, es que los jóvenes de ese entonces se hicieron eco y reaccionaron. Por eso muchas fuerzas políticas nacieron, muchos pensadores, y hubo muchas revoluciones frustradas, en fin, se trató de construir y defender esta situación, pero el poder oculto se impuso hasta el 68, en que hubo el golpe de Estado de Velasco, que fue por otras razones. Hay que aclarar también que indudablemente en ese momento el poder oculto intervino un poco, le salió mal la jugada, porque en concreto fue para impedir dos cosas. El ascenso a la presidencia de Aya Latorre, que era segurísimo, así como hay ahora encuestas, era una realidad que iba, después de tantos años de sufrimiento y persecución, tener el respaldo y llegar a la presidencia de la República, porque el 62 ya había sucedido, entonces eran 6 años el gobierno, del 63 al 69, ese renunciamiento de Aya el 62, que trajo consecuencias al partido aprista también porque se interpretó una alianza con el odrismo, muchas generaciones que habían sufrido la persecución se retiraron desde el 56 de Prado, nació el APRA rebelde, la guerrilla del 65, murió Lucho de la Puente y un montón de cosas pasaron, pero la presencia histórica y quizás de esa aureola de honestidad ideológica y de limpieza moral hicieron que se sostenga todavía este movimiento y era visible su triunfo. Pero nos hemos olvidado los peruanos, y quizás aquí muchos los que siguen la ideología o el aprismo, de que el mensaje del civilismo, como usaba Aya, se cumplió a plenitud con los militares porque ellos vetaron a Aya para que sea presidente del Perú. Y yo lo veo con honradez, veo de que ellos cumplieron, nos ganaron a los ciudadanos civiles y cumplieron en cerrarle las puertas a Aya Torre para que sea presidente. Y entonces, el 68, que ya era para el 69 las elecciones, todo hacía presagiar, habían dos cosas que motivaron que el poder oculto, que después sufrió las consecuencias porque no pensaron en los cambios que iba a dar los militares, habían dos razones. Una, cumplir nuevamente, impedir como sea, que Aya Latorre gane las elecciones con más fuerza o que ganándolas no accedan al poder. Y segundo, que estaban metidos pues en delitos, en contrabando, en corrupción de minerales, en muchas cosas, estaban la cúpula militar, y entonces esta llamada financiación o supuesta estimulación de los sectores de poder para que impidan que llegue Aya, favorecía también el tapar sus delitos que tenían con fuerza, ¿no? Definitivamente.
Y nosotros nos olvidamos mucho, fíjense, hay un libro de historia de la corrupción que es muy importante y que además nuestra memoria debe refrescarse. Por más que uno haya tenido 7 años de edad y jugábamos como tú seguro en Pacasmayo, inquieta, juguetona, todo, pero siempre nos llegaba por cuestiones de inquietud y familiar. No olvidemos, con todo respeto, que el segundo gobierno, el presidente Belaúnde, también tuvo una cantidad de secuelas de corrupción muy fuerte. Se hablaba, y hay personajes de olla, se hablaba, por ejemplo, del clan Ulloa, ¿no? Y ahí estaba Kuczynski, nos olvidamos de la quiebra del Banco de Comercio, que estaba el señor Rodríguez Pastor, hoy dueño del millonario más grande, dicen, de América Latina y quizás del mundo, que es dueño no solamente de Interbank, sino hablan que es dueño de las farmacias, dueño de las universidades. Entonces, es un monopolio total. Y nadie investigó. Y al señor Kuczynski lo creían héroe, pero nadie se acordó de la página 11, etc. Entonces, esas cosas que son del pasado, no tan lejano, y que están las consecuencias, ¿no? Pero el poder oculto está consolidado por eso y existe. Ya no se trata de cerrar el paso a nadie, porque, digamos, el poder oculto, como el propio ahí en la Torre vaticinó, ha logrado meterse en muchos sitios, destrozarlos, dejarlos en tierra, y bueno, serán responsables y no creo que duerman tranquilos en sus conciencias porque son cómplices directos de alguna forma de haber ayudado a que sus grandes movimientos queden probablemente en cero. Dios no quiera, ya eso requiere un gran cambio. Pero lo grave es de que en el año 68, 69, en que se quitaron las tierras con la reforma agraria, Velasco y el grupo militar hicieron reformas muy criticadas, lo que se quiera, pero que estaban en el lenguaje del aprismo de ese entonces y de Mariátegui compartidamente, para los que son pensadores y estudiosos. Se estatizó las empresas, se hizo la comunidad industrial, una serie de reformas sociales muy profundas que había esperado. Quizás esto paralizó una revolución de otro tipo, porque ya el Perú venía, nos olvidamos de Redoble Porrancas, esa novela, por ejemplo, de los campesinos de Junín, ya venía una serie de protestas muy fuertes, y esta situación militar paralizó, abortó algo que podía haber sido, no sé hasta qué punto, si positivo o negativo. Pero lo cierto es que de ahí nace, y yo digo, para mí, el poder oculto que existía, a la que criticó González Prada, la generación del 900, pero eran un poco más light, ¿no? O sea, digamos, la influencia por el poder político para tener jueces, para las haciendas, el poder de nombrar, pero un poquito recatados, algún familiar, había reservas, en fin. Claro que arrastrábamos lo de la Breipariñas, arrastrábamos lo del Guano, un montón de corruptelas anteriores, pero ese inicio del 900, con las revoluciones que fracasaron, los presos políticos, creo que un poco, se dieron reformas sociales estando la gente en la cárcel, hasta el voto de la mujer, una serie de reformas sociales a la presión de los prisioneros de esas épocas en las prisiones políticas. Pero, en este sentido, cuando ya vuelve la democracia, vamos a mencionarla así, con todos sus defectos, una vez que cae Velasco, y de esto saben los militares de la época, porque él tenía en su programa avanzar del 75 para adelante una serie de cosas que tenían que ver incluso con la dignidad nacional y que fueron paralizadas por Morales Bermúdez y su equipo, y bueno, empezamos un cambio y llegamos a la Asamblea Constituyente. Entonces, fíjense, lo que es importante aquí es que ahí cuando yo analizo y digo, 78, 80, ¿no? Es más, yo he tenido el atrevimiento, lo digo con toda confianza, porque hay muchos analistas. Yo no soy analista en realidad, soy un jurista, un hombre de derecho, pero, y el derecho es imposible separarse de la vida. La Constitución, la ciencia política es la base del derecho constitucional, o sea, es la ciencia política, que es una ciencia, unos dicen un arte, pero está vinculada desde sus orígenes, más allá de los griegos, desde los tebas, a la parte moral. Por eso habían gobiernos teocráticos, religiosos. Mis alumnos yo los he hecho, y ahora ya no enseño mucho porque estoy esperando aprender más bien de retirada en esto. Yo les digo, hay gobiernos teocráticos hoy, Irán, Irak, todo eso que sucede todavía en pleno siglo XXI, hay gobiernos teocráticos, es increíble, de un fanatismo musulmán, de un fanatismo, pero lo existe, ¿no es cierto, Nora? Entonces, fíjate,
así esta introducción para que la gente en lo posible en un lenguaje pero sencillo me entienda. Y entonces la inmunidad parlamentaria es muy distinto a lo que llamamos impunidad. La gente lo va a entender lo de la impunidad, una cosa muy sencilla que alguien me dijo, se entendió perfecto. Nosotros marchamos con todo amor por ustedes y hubo subvención del Estado y todo, me refiero ni una más ni una menos, algo así. Y fue una marcha extraordinaria, pensé que se iba a llegar a más, porque hasta en este aparatito llegaba la publicidad, porque marcharon presidente, Miñenseves Kuczynski, todo su equipo, todo el mundo participó, pero al día siguiente hubieron más violaciones y más maltratos a las mujeres. Y no pasó nada, ni un sancionado. Eso se llama impunidad. Dejando en claro, porque a veces los generadores de género confunden. Yo creo que la violencia es igual hacia la mujer, hacia el hombre o hacia el niño. Porque si a un hombre no maltrata a la mujer o lo que sea, estamos, y contra eso estamos. Pero entonces, ¿qué ha sucedido? El poder oculto está, y cuando retorna, retorna con más fuerza. ¿Por qué? Ya no eran los ricos hacendados, la vieja oligarquía sola, sino que hubo uno que no digo que ellos lo hayan traído, pero veo parece que tampoco les incomodó. Aparecieron los narcos ya más organizados. ¿Ya? Y entonces, ¿qué ha pasado, mis amigos? Estos ingresaron a fondo en un lenguaje, me parece, más práctico, porque el dinero tan ilegal no les preocupaba tanto como a los latifundistas. Me refiero que el Poder Judicial y el sistema de justicia probablemente algo corrompido por el poder que existía, que yo influyo para que te nombren juez supremo, yo influyo los apellidos Aspilleras y compañía, y esto no es en agravio en absoluto, yo me siento muy feliz. Menciono un apellido que no se puede negar como otros de la Piedra, etcétera, que estaban vinculados a la vieja oligarquía. No digo que ellos tengan que haber hecho estas influencias. Entonces, ¿qué sucede? Que aparecieron pues los narcos y ellos cambiaron la influencia, esta retórica, como influencia del dinero, ¿no? O sea, amén de lograr que te nombren, te daban tu platita y entonces aparecieron fortunas grandes en el sistema de justicia y todo, y nunca se sancionaba nada, y los delincuentes iban creciendo en su organización, en el poder. Entonces, esta impunidad, y vamos a terminar analizando la inmunidad y que ojalá el Congreso reaccione, porque no solamente somos nosotros, por eso es que yo sostengo que somos un cementerio. Esa es mi comparación, que ojalá no salgamos como zombies, pero creo que ya tenemos que dejar nuestro ataúd y no de noche como vampiros, sino que hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque solo en un cementerio, mi querida Nora, pasa lo que pasa. O sea, una persona miente, roba, secuestra, viola, te maltratan. Mire, estamos viendo, yo les ruego, y he escuchado, ¿cómo no voy a dejar de tocar la pandemia? Por Dios, le he tocado desde el inicio de mis conferencias, de mis entrevistas. Yo le he pedido, y para que vean ustedes las contradicciones que hay en esto, y también hablo ahí de impunidad, ¿por qué? No me parece razonable. Yo no discuto que esto sea el tema mundial, es obvio, es la peste del siglo XVI o quizás mayor, no sé qué ha sucedido. Por eso yo decía, no sé si viene de Marte, no sé si es de los americanos, no sé si es de los chinos, no sé si es los rusos, pero lo real es que se pasó la mano. Exacto. Se pasó la mano, ya nosotros en América Latina nos ha agarrado, y especialmente en el Perú, una situación sin infraestructura. Por eso no hay oxígeno, no hay camas, no hay médicos, no hay enfermeras, la gente se muere en los médicos, la gente se está muriendo en la calle. Todo eso es razonablemente aceptable. Donde me da la preocupación y me hago las preguntas desde un inicio, y este que tú lo has mencionado hace un ratito, ¿qué tipo de ilícito sería? No sé. Nos hablaban de 2.000, 3.000, ahora dice son 27.000 muertos, y la ministra de Salud, por eso acá hay una cosa curiosa, mientras el presidente, que cada vez sale menos porque ya sabíamos de memoria su intervención, dice son 27.000 creo hoy día y casi vamos a llegar a 500.000 contagiados, la ministra de Salud ha dicho son 40 y tantos mil. Claro, la ministra de Salud es el Estado, no es ya un tercero que quiere fastidiar. Lo cierto es que la gente ve en muchos sitios los muertos en su casa, en la calle, tirados, y vamos a esto a hacer que crezca. Eso es producto también de la impunidad, porque Norita, a mí personalmente te ruego y asumo mi responsabilidad y que me procesen por lo que quieran, pero hablo en nombre del sentimiento más doloroso del pueblo, como lo hice cuando era miembro del tribunal, y nadie podrá negar, un peruano podrá negar que no llegó a hablar conmigo. Atendí los 6 años a toda la gente que quería hablar conmigo.
sobre sus temas, lo que se me criticó mucho, se me atacó, lo que quieras, pero desde ahí yo sentía que el pobre en nuestro país no es nada, no tiene nombre, no tiene posibilidad de nada, nadie lo escucha, nadie se preocupa. Entonces yo, en el caso que me tocaba, decía, tengo que escucharlo. Y ahí hubieron los críticos del poder oculto, de la prensa, grande algunos, pero que felizmente por el cargo tenían que darme respuesta en los medios, que decían, no, Fernando Calle está como Eva Perón con los descamisados, favorece a los pobres, ¿no? Esa es la crítica, esa es Sí, la sí, sí. crítica a las autoridades que sí llegan al pueblo. Doctor, ya vimos, por un análisis de ustedes que nos ha dado, que la corrupción viene desde atrás y ha ido Eso es cierto. creciendo, ha ido acentuándose y ha ido tomando un posicionamiento que lo hemos visto en la política, en el Poder Judicial, en todos lados. Pero es dable que en esta pandemia siga habiendo impunidad. Ese es un tema mayor, por eso quería llegar a ello, ¿no? Y cuando hablaba cómo, para eso está pues el Ministerio Público, por eso es que todas, yo a veces he tenido la sensación que el Ministerio Público, y lo digo con todo respeto, es una sensación de que está al servicio de las grandes empresas mafiosas del país. Por eso decía, debería la Constitución decir que el fiscal de la nación se elija por el pueblo. Ya no se sabe porque por todo lado, yo una vez decía como broma, uno le quiere transmitir alguna cosa corrupta, te sientas con una persona de alto nivel y no sabes si él es parte de del poder oculto y tú te estás Exacto. metiendo en problemas, ¿no? Entonces, porque fíjate, Morita, y la gente, escúcheme y revisen, yo te ruego que tú veas en mi YouTube y en el Facebook todo lo que yo he anunciado. Yo no entiendo algo, por ejemplo. El presidente de la República, y reitero con el mayor respeto, decía textualmente que teníamos que alcanzar la curva, que esto significaba llegar a 10.000 muertos, etcétera, y que ahí se estabilice y recién podíamos salir a la calle. Aguantamos una cuarentena de varios meses, pero resulta que nunca hemos llegado a la curva. Exacto. Esa curva ni la meseta llegó, llegaron 15.000, 20.000, 30.000, 40 y tantos mil muertos, dice la ministra de Salud, y esto sigue diario, imparable. Pero sin embargo, en los 10.000 nos soltaron a la calle. Y segundo, yo le digo al presidente con el mayor respeto desde el inicio, cuando él dice, y yo le tomo la palabra porque en todo el mundo decían lo mismo, él dice, eviten, ¿para qué nos limitan? Eviten juntarse, no, porque ahí está el contagio. Exacto. Hay que evitar 2 metros de distancia, primero era 3, nos bajaron a 2, etcétera. Muy bien, me parece estupendo. Pero voy a dar un bono de 380 soles. Y en los bancos era una cosa que parecía el Estadio Nacional en un partido internacional, uno tras otro. Y ahí, ¿sabe Dios cuántos contagios ha habido? Y nadie ha respondido de eso. Ahora, yo entiendo que hay que dar, pero el presidente se olvidó de que los pobres no están inscritos, no le ha llegado a la gente pobre. Por eso yo le decía, presidente, por favor, no reparta usted así el dinero, sino reparta alimentos con el ejército y la iglesia hasta por 1.000 soles, casa por casa. Y de esto tiene experiencia la Fuerza Armada, hablo incluso de la Marina, la aviación, en la época del terrorismo, porque buscaban a los terroristas y a veces había abusos, también había abusos, casa por casa en los pueblos de las zonas alpinas, en Ayacucho, en Huancavelica, igual en Piura, seguramente por Trujillo, por todo lado. Entonces, esa experiencia nefasta de perseguir a la gente, claro, la que ingresan al terrorismo es una cosa, por sus ideas es otra, pero esa experiencia la tienen y además la infraestructura la tienen. Entonces, no podemos despreciar a la Fuerza Armada en este momento como a la empresa privada y debería encargársele. Entonces, la gente no se va a juntar y haz algo mejor. Y lo sigo diciendo porque no se me hace caso desde ese entonces. Porque ahí tú llegas a la casa y yo le decía, va a encontrar usted, presidente, un niño que está muriendo de anemia o de tuberculosis y aprovecha para llevarlo inmediatamente a salvarle la vida. Claro. Y la gente, empezaron un día que yo critiqué severamente. ¿Sabes por qué, Norita? Porque toda la televisión lo pusieron a un señor con su bolsita así y le dijeron, ¿qué tienes que decir? Yo le agradezco al presidente Vizcarra. Esto no es propaganda, pues por Dios. Eso es lo que los están llevando varios políticos y varias autoridades. No llegan de verdad donde deben llegar, pero sí para ciertas zonas para la foto, porque ya estamos pues cerca de campaña. Mal, pues. Esto no es así, y eso no es humano. No porque es humano. Fíjate, Nora, te dicen a ti, por ejemplo, fíjate, y esto es fresco, sigue esa situación, salgan en su carro particular los que lo tienen, uno solo. No puede ir con su esposa, con la persona que quiera, no puede.
pero le dice también, anda en el bus, anda en el tren. No, es incomprensible, entendible, ¿no? Viaja, sí pueden viajar todos llenos. No tiene Esto coherencia. no tiene coherencia, pero hay demasiado daño. Y esto, yo entiendo que por un lado está la salud y el dinero. Han optado por el dinero, no por la vida. Exacto. Pero lo que sí no es admisible es que habiéndose optado por esto, hay agentes de gobierno que en plena pandemia, ahorita por Dios, se roba con las mascarillas, se roba con el oxígeno, se roba el ejército, roban los militares, roba, todo el mundo roba aquí, caracho, ¿hasta cuándo? No hay quien no robe. Nada. Exacto. Ahorita no hay una institución, doctor, que no tenga algún problema de robo, de precios, de que se llevan las cosas. Y eso, ¿sabe qué? Que lo conversábamos al comienzo, es la postura que asume el ciudadano, porque nos acostumbramos y lo permitimos con esa frase de roba, pero hizo. No, pues. O sea, ya nos hemos acostumbrado nosotros mismos a ser parte de esa corrupción. Doctor, ¿usted cree que con todo lo que estamos viendo, lo que hemos venido y estamos viendo en la pandemia y no pasa nada, esa frase que se usaban antes de la historia juzgará, ¿cree que todavía valga? No, yo tengo otra y a mí me encanta otra y le pido a los muchachos que me ayuden, por eso digo, pinten la pared, no a la impunidad, griten los niños, porque el poder oculto tiene que darse cuenta que no somos cadáveres. Yo creo que la historia, me encantaba, eso tienes una razón, pero yo creo que ahora nuestra generación, me incluyo, queremos que se juzgue ahora y aquí. No queremos una historia de mañana, queremos hoy y nadie nos va a regalar eso. Y ahora no me van a decir que soy subversivo, ¿no? Pero yo digo que tenemos que despertar. Fíjate, el problema de la corrupción ha existido, va a existir, pero la impunidad es la que tenemos que tumbarnos abajo, porque el día que comience a ponerse, y así se decía, hagan memoria, por Dios, no tenemos memoria, 200, se decía 24,000 audios, ahora sí se van a quedar en la cárcel perpetuamente los ricos, los corruptos, empezaron las detenciones, ¿se acuerdan? Entonces decía, ahora sí los Graña, Miro Quesada, todos estos miserables van a... Nadie está en la cárcel. Se anuló el Consejo Nacional de la Magistratura por corrupción. Yo le pregunto a los ciudadanos, por favor, los jóvenes, despierten. Si tú destruyes un organismo como el Consejo que nombra y destituye jueces por corrupto, por causante de los cuellos blancos, eso sí lo recuerdan porque está más vigente, cuellos negros, cuellos verdes. Si ellos son los causantes, ¿por qué están libres? Exacto. Y no solamente libres, no tienen incautación de bienes, salen en la televisión, salen haciendo negocios. Entonces, esto es una burla. ¿Cómo es posible que lo sepa la gente, ¿no? Ahora, que estos créditos que yo me he opuesto porque tenemos fondos de reserva, ¿no? Entonces, yo le pido al Parlamento, porque yo no estoy ahí, que me ayude. Yo digo, que nos diga el Estado cuánto queda de los fondos de reserva, porque entonces, ¿para qué hemos vendido bonos? Y ahora resulta que un sector de la prensa dice que esos bonos se han vendido porque la ministra de Economía es pariente de un hermano que trabaja para el Banco Americano y gana una comisión, no, ya me imagino, por 3,000 millones de dólares, una barbaridad de plata. Y no pasa nada. Además, ahora resulta que, y esto desde Kuczynski, que el gabinete de lujo, como nos dijeron también la Junta Nacional de Lujo, no son ni bachilleres, ¿no es cierto? Entonces, este es el tema. ¿Hasta cuándo? Es que el problema ya es aquí del pueblo y el problema está, aquí insisto y le ruego a la justicia, este tema está en manos del sistema de justicia, fiscales, poder judicial, tribunal constitucional, en todo lo que es porque ya el poder político no controla este sistema, o si lo controla está mal, pero digamos, pueden cometer actos de corrupción, pero es el sistema de justicia el que tiene que paralizar la impunidad. Pero a mí me viene la decepción cuando, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, que ya tiene 6 meses, hasta ahora, yo le pregunto a la gente en cada uno de sus pueblos que conoce qué juez es corrupto, de Tumbes a Tacna, ¿a qué juez han destituido? No, ¿a qué fiscal lo han metido en la cárcel? Nada. Y entonces resulta, fíjate, Norita, y no hablo yo, sino que uno es descuidado, pero yo guardo periódicos viejos, de ayer nomás, de junio del 2020, en un periódico, la congresista Lizárraga, que la felicito, pero quisiera que insista, nos trae a luz una cosa muy interesante, mira, con nombres, ¿no? Que la señorita Beatriz Gerí Kuriyama, que fue jefe de selección del corrupto Consejo Nacional de la Magistratura,
que era la directora de selección y nombramiento de los fiscales y jueces en todo el país, ahora trabaja con el exministro de Humala que preside la Junta Nacional de Justicia. Exacto, Dios mío, exacto. o sea, Da vuelta. si eso, ¿no? Ella sigue trabajando y encima la han colocado a Jerry Kuriyama al mando de la Comisión Espacial encargada de revisar los nombramientos, evaluación, eso que se habló de que hay que revisar. Pero entonces, Pero con ¿quién lo razón, está 5 revisando? meses y no pasa absolutamente nada. Y Ese se es el, sigue, y ese es sigue el ella haciendo problema, una doctor, reflexión, que a veces oye, lo que pasa es de que el peruano creo que no tiene memoria y ya bueno, sí, tiene es que empezar verdad. a tener memoria y tomar en serio estos temas, esa gente que ha Sí, estado pero ya hay vinculada a otra los cosita, pues, problemas, Nora, que tú has dicho. No es cuestión de decir robo y no pasa nada. Te está está robando a ti. a Hoy día todo. podemos hacer la comparación. Está robando que tu familiar haya muerto. Está robando que no tengamos oxígeno. Está robando. Yo no lo digo. Los gobiernos han dicho 18.000 millones de soles al año. Oye, Norita, tendrías Son en 18 mil una clínica billones de privada. soles al Tendrías en año Pacasmayo que una se va en clínica privada para corrupción. la gente, ¿no? Exacto, se van 18 mil millones al año en Increíble, ¿no? corrupción Y no y pasa esos nada. son, y no Y son, no quiero, el pueblo está no perdiendo, quiero. el pueblo está muriendo, el pueblo está con Ah, hambre. pero por eso te digo, es que el problema ya es de dignidad. La Constitución dice que el artículo primero, el fin supremo del Estado es el ser humano y su Exacto. dignidad. Pues ¿dónde está nuestro honor, por favor, los peruanos? Nosotros somos, a las finales el sistema lo crea el ser humano. El derecho lo ha creado el ser humano. A las finales es el ser humano el que tiene que cambiar y paralizar estas cosas. Tenemos que hacernos sentir. Por eso yo digo en forma silenciosa, Dios mío, pongan en su pared no a la impunidad, en el Exacto. letrero, en el micro. ¿Por qué? Porque así sentirán el poder oculto que le llegan los chismosos, le dirán, oiga, ingeniero, ministro, por todo lado y no a la impunidad. Se van a poner a pensar de que de repente ya la gente está reaccionando, porque yo, bueno, no tiene objeto. Iba a leer la lista completa de quienes eran funcionarios del otro hora Consejo Nacional de la Eso Magistratura, hay que que la gente sí publicarlo. recuerda. Eso Que hay sí que recuerda. publicarlo y repasarlo. Esa gente es la que va a volver a revisar a los jueces Exacto. con razón, pero ahorita 5 meses y no hay un solo juez sancionado, ni un solo juez suspendido, supremo. Eso no puede ser. Y además hay exministros en esa junta. Y sepa la gente que la constitución política de nuestro país dice que los ministros de Estado responden solidariamente de los delitos e infracciones que comete el presidente de la República. Claro. Yo me pongo a pensar, cuando comiencen, si es que Dios nos permite que comience una investigación y sanción seria a los expresidentes, ¿qué va a pasar con los exministros que de repente están ocupando altos cargos? ¿Y cómo se les ha ocurrido nombrarlos? Exacto. Entonces, ¿quién responde de estos nombramientos? El presidente de la Suprema, defensor del pueblo, eso tiene que saber el pueblo. Claro. Ahora se va a nombrar al tribunal. Bueno, que digan quién responde por esos nombramientos, pues no. Nadie, ¿sabes qué? Se hace lo que se quiere con tu dinero, con tu sudor, con tu sufrimiento, y no pasa absolutamente, no digo nada, sino que nadie responde por ello. Qué fácil es. O sea, tú asumes un cargo de ministro sin saber absoluta. Oye, por Dios, en un país civilizado yo no acepto ser miembro del tribunal, no acepto ser ministro si no conozco el tema. Claro que porque sí. El pueblo me va a linchar, la gente o sea, estoy aceptando solo para ganar un sueldo. Eso no puede ser. No es así, entonces, no es así. Ahí es donde tenemos que. Y entonces la gente se da cuenta, esto es impunidad y la inmunidad. Y quiero terminar en parte diciendo esto. Hay que exigir, porque nos ofrecieron la inmunidad y el poder oculto salió como unas fieras cuando el Congreso anuló equivocadamente, quizás en redacción, se podía mejorar, pero parece que así como lo de la ONP, los han asustado y ya la inmunidad va a seguir igual. No, señor, porque quiero aclarar algo. La inmunidad parlamentaria, y les voy a quitar minutos porque en el Congreso han hablado los invitados horas de su historia, ¿no? De cómo es, pero en sencillo, ¿de qué se trataba? Se trataba, es como esto de la ONP u otras cosas, pero con una diferencia de época. Se trataba de que se le dé la protección al congresista, al diputado, generalmente, para que pueda llegar a su cámara, para que pueda llegar porque les impedían o los detenían. Entonces no llegaba con la voz del pueblo y cuando llegaba a su cámara lo hacían responsable de lo que decía y encima si votaba también le abrían proceso. Por eso es que la inmunidad dice que el parlamentario, como el juez constitucional en el alto tribunal, no abajo, no responde por lo que dice ni por sus votos en el ejercicio de la función de su cargo. Esa es, digamos,
el don mayor de la protección. En ningún momento dice que la inmunidad es para proteger delitos, para proteger delincuentes. Exactamente, doctor. Era una época política de que se pronunciaban de manera política y ahora lo usan para el robacable, el comepollo. Sí. ¿Dónde dice que yo, con todo honor, haber estado miembro en el Tribunal Constitucional, dice perfectamente que no respondo por lo que diga en el ejercicio del mandato y por mis votos? Puedo votar equivocado. Ojo que eso no quiere decir, siempre he dicho, que no se investigue a la familia, a todos, porque detrás de esos votos puede haber una compensación de corrupción, ¿no es cierto? Claro, eso no me libera, no soy intocable, pero se da esa protección. Pero estamos hablando de por mis votos. ¿Por qué tiene que protegérseme si cometo un delito? Exacto. Tiene que dárseme protección. Se ha acomodado y se ha transgiversado todo ese tema de los yo creo, y por ejemplo, miren el cargamontón que hubo cuando no sé quiénes presentaron en el artículo 117 que efectivamente el presidente no puede ser acusado durante su gobierno, salvo por impedimento de las elecciones, etcétera, y ahí le pusieron por delito contra el patrimonio del Estado. En lo personal, y que lo salgan a rebatirme, no tengo ningún problema constitucionalmente. ¿Dónde está el pecado de esos congresistas? Yo digo, ¿el pueblo escoge un presidente para permitirle robarle al Estado? Exacto. Yo creo que eso no está dentro de su protección. No. Si un presidente es un gran ladrón, ¿por qué tenemos que protegerlo? Exacto. Y el artículo, y esto es importante, porque se equivocaron en algo, levantan la inmunidad y se olvidan del artículo 99, que es el de la acusación constitucional. Porque si tú levantas la inmunidad de arresto y de proceso, a la hora que quieres iniciar a un congresista, al presidente de la República, a un miembro del tribunal, te vas a topar que yo tengo derecho al antejuicio. Entonces, en el artículo 99 dice, el presidente de la República, ministros de Estado, miembros de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, ahora mal llamada para mí, tienen derecho a antejuicio por los delitos e infracciones a la Constitución que cometan durante su mandato y 5 años después. Maravilla. Pero yo me pregunto una cosa, creo que ahí a alguien se le fue la mano en la redacción, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo que diga por las infracciones que cometan, porque un pueblo elige y hasta una autoridad apasionada por servir a su pueblo de repente infringe la Constitución y bueno, hay que darle una mínima posibilidad de defensa. Pero elegimos para que cometan delito. Yo pregunto, entonces, ¿qué le cuesta al Congreso hacer la reforma y simplemente retirar esa palabra? Y que tienen derecho a la acusación constitucional por las infracciones constitucionales que cometan. Desaparezca la palabra delitos, que comenzamos a aprender que nosotros, nuestras altas dignidades, no tienen por qué ser delincuentes. Claro que sí. Vamos a elegir con la idea de que hoy día tú eliges y crees que ya ese se va a enriquecer. Claro. Se va de juez supremo, vocal, que va a ser rico. Se ha cambiado el que quiere ser político de autoridad. No, es que este quiere plata. O sea, ya hemos transgiversado la política de una manera atroz. Doctor, yo le agradezco su tiempo, conversar con usted, pero llenarnos de información, y ya nos hemos dado cuenta, y creo que la gente se ha dado cuenta de que en el Perú la política, la corrupción, todo está muy mezclado, pero tanto la frase de luchemos contra la corrupción sería ahora luchemos contra la impunidad. Contra la impunidad. Por eso yo te ruego, Norita, yo sé que es incómodo, hasta los niños deben gritar no a la impunidad, porque deben sentir que esta gente miserable, porque es mala, no entiendo que no tenga una satisfacción de tanto lucro. Mira, no puede ser, sale la relación. Yo te hago una pregunta, ¿es factible que en el siglo XXI había un notario acusado de los árbitros? ¿Te acuerdas? No me acuerdo cómo se llama ya. Sí. Está desde el Huanucaso anterior implicado en muchos problemas ya. Según ese señor no ha pisado ni comisaría. Dicen que era colaborador eficaz. Bueno, los árbitros tampoco. Creo que unos estuvieron detenidos un tiempito. Ya nos hemos olvidado de eso, de esa corrupción. Pero lo que no podemos admitir es que ahora resulta que en este programa reactiva, creo, de los 3.000 millones, de los bonos, las empresas corruptas, bonos que se va a pagar, tu nieto va a pagar. Esas deudas son a largo plazo, estos sinvergüenzas no. Por eso yo exijo que nos digan dónde están nuestras reservas, porque si hay reservas hay que usarlas. En este caso, ¿por qué tenemos que estar pidiendo prestado? Pero en fin, esta gente ha recibido plata de apoyo. Gente que y ahora yo te hago una pregunta y se la hago al común denominador de la gente en el siglo XXI. ¿Pueden decir que no se han dado cuenta
que no hay un sistema de decir que le estoy dando a este señor notario que es procesado, que tiene, y le voy a dar dinero encima. Oh, Dios, eso, y no hablo del notario, hablo de empresas vinculadas a Odebrecht. Exacto, que siguen También trabajando. han recibido dinero y han recibido dinero para reactivarse, Dios mío. Encima que nos han saqueado, le estamos dando plata por la pandemia. Yo creo que por eso esto tiene su límite, ¿eh? Cuidado, hasta en la Biblia está. No vaya a entrar en ira a la población, por más cobarde que sea, por más miedo que tengamos con todo derecho al coronavirus, además siempre medios temerosos a todo, pero cuidado, ya están llegando al extremo de romper los valores de la dignidad, del dolor de tu hogar, el hogar de tu familia. Yo no sé, cuidémonos porque una ira nacional no la para nadie, ¿eh? Y no sé, habría responsables, ¿no? Exacto. Es terrible que estemos viendo este tipo de casos. Yo justo veía en las noticias que rápido procesan a un hombre que ha robado pañales y leche porque su hija no tiene, pero cómo la hacen larga con este caso de Odebrecht que siguen trabajando, casos de políticos que tienen ya pruebas para ser sentenciados y no pasa nada. ¿Te acuerdas cuando estábamos a la disolución del Congreso con la comisión permanente? Exacto, nosotros ¿Quién nos decía? Que termine la comisión permanente, si tú quieres dar los nombres, y desde mujer hasta hombre, todos esos van a ir a la cárcel porque se termina su periodo, ¿te acuerdas? ¡Ninguno! ¿Dónde están? Lamentablemente. Eso. Entonces, esto es, y tú lo que tocas, ahí por ejemplo hay el acto humano, cuidado, hay sentencias, jurisprudencias de cortes internacionales, donde el delito que existe por el hambre, si se prueba, hay absoluciones, ¿no? Exacto. Pero estos sinvergüenza, oye, han salido todos los narcos. Exacto, con esto de la pandemia, con esto del virus, en los penales han salido quienes no debían. Hay gente enferma que todavía sigue ahí, No sé, pero gestantes que siguen ahí. Salen porque es un cementerio, pues, Norita, pasan por encima del cajón. Salen encima, pues, pasan por tu cajón y de repente se llevan hasta las flores que te ha puesto tu familiar y no pasa absolutamente nada. Reaccionemos ya, por favor. Mira, si el pueblo reacciona, puede presionar en tal forma para poner autoridades, puede presionar para que haya un tribunal de calidad, supremos, ministros, se para y comienza a exigir silenciosa y respetuosamente. ¿Quién te va a arrastrar del piso? El derecho del ciudadano. Tenemos que cansados. Frente a la Corte Suprema, frente al Ministerio Público y frente al poder, el pueblo puede tirarse en la calle y reclamar con justicia lo que corresponde. O sea, lo que quisiera que se entienda es que no somos un cementerio. Por eso el no a la impunidad es un grito de batalla, de verdad, un grito de batalla por la dignidad y por el respeto a la moral y al honor que tenemos todos los peruanos. Exacto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por la exposición que nos ha dado. Esperemos que hemos llegado a varias gente para que de una vez reaccione y pueda acabar este tema, pues, ¿no? De la corrupción. De su opinión, si no, repítelo, véndelo el programa. Ya, de todas maneras, doctor, ojalá que coordinemos para otro programa y seguir hablando, porque esto es extenso. Tendríamos que hablar una semana de todo este tema para que la gente entienda de verdad. Yo estoy a tu disposición, porque se juega mucho con lo que dice la Constitución, se burlan de la gente, eso no puede ser. Claro que sí. Te lo digo honradamente. Vamos a ver. Exacto. Gracias entonces, doctor Fernando Calle, y gracias a todos los amigos que nos siguen en Magazine a través de las redes sociales. Entonces nos vemos el viernes a las 10 de la mañana con otro programa y con otro tema interesante. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Gracias a ti, gracias a Pacasmayo, a todo el norte y al Perú. Gracias.